Ola, moi boa tarde. O meu nome é Carmen Conde, de Tarabela Creativa, e quixera darvos unha moi agarimosa benvida ao vídeo podcast Cruzas sen mirar, un proxecto que levará a cabo a súa acción nos concellos de Culleredo, Ares e Santa Comba. Hoxe estamos no fermoso Pazo de Vila Melania, en Vilaboa, Culleredo, para poñer en riba da mesa un traballo que levamos xestando meses. En realidade é algo tan sinxelo como crear un diálogo entre diferentes caras que conforman a memoria emocional migratoria do territorio no que nos atopamos. Ata chegar a fomos da man das áreas de cultura e benestar social do Concello, mais tamén da ONG Mestura, que aínda que hoxe non terá connosco representantes neste diálogo, sí que é un elemento de vital importancia no tecido que apoia e impulsa o colectivo migrante, e tamén a Asociación Abrente, de que en sí que temos representación. Cruzas sen mirar ten un propósito de tirar abaixo prexuizos e tender pontes entre a veciñanza que agora habita en Culleredo, sexa cal sexa a súa orixe. Pretende dar voz ás persoas protagonistas da emigración, que ninguén fale por elas, nin lles arrebate, nin lles roube o seu relato. E, por suposto, tirar abaixo bulos e desinformación que, con moi malas intencións, intentan deshumanizar, criminalizar e acusar, mais tamén coñecer en profundidade como é o proceso dunha persoa que acaba de chegar ou que traballo se leva a cabo a este respecto dende os servizos sociais. Agardamos poder falar de todo isto, para o cal creo que non deberamos demorarnos moito máis. Cabo de min, teño nestas cadeiras a unhas persoas que imos coñecer e coas que imos falar agora mesmo, mais tamén o elemento que lle dá nome ao proxecto, un espello. Cruzas sen mirar apela á idea de deixar de mirar tanto o noso propio reflexo para cruzar ao outro lado do espello e coñecer as realidades e os contextos doutras persoas. Fagamos, polo tanto, deste espello un portal para coñecer a David e coñecer a Isabel. Nesta mesa agora mesmo hai diversidade de perfis. Por un lado, Isabel, que é educadora nos servicios sociais comunitarios básicos, David, que leva 32 anos pero que chega dende Santo Domingo, na República Dominicana. A dinámica será do seguinte xeito: eu irei facendo preguntas que serán para ambos, o diálogo estableceráse un pouco entre vós, nos xa nos coñecemos das entrevistas individuais previas. Empezo por un tema moi importante, que ten que ver coa regularización e que fai que hoxe nesta mesa non sexamos máis persoas, porque estaban convidadas dúas persoas máis que estaban en situación irregular e que entendo que un videopodcast tamén ten a vulnerabilidade da exposición, polo tanto entendemos hoxe a súa ausencia. Pero a vos que estades hoxe a copresentes, quero preguntarvos que implicacións ten o proceso de regularización, que se precisa, cal é a túa historia particular, como é o teu traballo nos servizos sociais a este respecto, e se é realista todo o que se lle pide a unha persoa para facerse regular. Quen queira pode comezar. Bueno, eu, dende os servicios sociais, a verdad que o que é a regularización non o levamos directamente, informamos, asesoramos e orientamos a asociacións, bueno, non de todo certo, pero as asociacións que sobre todo traballan con inmigrantes que teñen moito máis coñecemento sobre o proceso de regularización, non? Nos servicios sociales comunitarios básicos o que si contamos é con asesoría xurídica, que tamén ten unha longa trayectoria de temas de regularización, pero non leva a cabo o tema da documentación, do papeleo e todos os trámites necesarios, informa, asesora, e levan, a verdad que, pois, ao mellor, casi 20 anos traballando en temas de regularización de estranxeiros. Nos servicios sociais, o que si os informamos e utilizamos todos os recursos que podan estar a disposición de calquera persona migrante que chegue aos servicios sociales cos mesmos dereitos que chega calquera
calquera ciudadano de Culleredo. Como, además, actuamos como organismo administración máis próxima, non? Entonces, a veces o primeiro referente que teñen máis próximo a outras administracións somos os servicios sociais. Bien. Nese sentido, bueno, as asociacións aquí en Culleredo como Mestura, a ONG Mestura e Ecos do Sur, levan moito máis ao mellor o peso do que a tramitación para facer a regularidade para as solicitudes de asilo ou de residencia, nese sentido. Cal é a túa experiencia como vicepresidente de Abrente, como líder dentro da túa comunidade, que así así te coñecín, como un líder dentro da túa comunidade que coñece distintas situacións de regularidade. Como vives ti o proceso de regularización dunha persoa? A veces es muy complicado porque hay dos tipos de regularizaciones, que son la de la persona que ya viene con alguien que le ha solicitado desde aquí, porque ya está esa persona que le solicita venir del país, está regularizado, y cuando llega aquí simplemente tiene que hacer unos trámites que se van haciendo con la misma documentación que la persona que desde aquí le envía sea a su esposo, a su hijo, a alguien que le ha conseguido un contrato de trabajo, le ha conseguido que alguien le contrate para poder venir regularizado, valga la redundancia. Esa persona pues lo tiene más fácil porque simplemente tiene que ir a los estamentos necesarios para presentar allí esa documentación que ya previamente trae desde la Embajada de República Dominicana o del país de donde viene. Pero hay otro tipo de regularización que es más complicado, que es la persona que llega, quizás llega hasta Madrid o Barcelona por los aeropuertos, y allí pues viene con un visado que es temporal, y cuando se le vence ese visado, o incluso hasta sin vencerse el visado, son personas que vienen en tránsito y se quedan en Madrid porque van para Italia, van para algún país de Europa o del territorio llamado Schengen, que son los países que dan visado en Latinoamérica, y puede tener tránsito con esos países. Luego estas personas vienen con un visado independientemente para donde vayan. Si quieren venir para España, se quedan aquí, y luego aquí se le llama que están ilegales por el hecho de que se han quedado con un visado que solamente tiene unos días, unos meses de validez. A partir de ahí comienza un proceso que es muy difícil para esa persona. Difícil porque tiene unos costes, y esos costes pues tiene que estar trabajando para poderlo realizar. Y por otro lado, cuando se presenta a querer organizar algún documento, pues está la dificultad de que como no tiene nada legal estando aquí, pues no puede presentar nada. Lo primero legal que tiene cuando llega esa persona es un empadronamiento que sí le permiten los ayuntamientos hacer. Un empadronamiento que le acredita que está viviendo en este municipio o en este pueblo, o en esta ciudad, sea Madrid, sea Barcelona, sea Galicia como comunidad. Esa persona, pues a partir de ese momento que tiene el certificado de padrón del ayuntamiento, pues le comienzan a correr unos días para tener lo primero y más importante para esa persona poder comenzar a subsistir aquí, que es una tarjeta sanitaria, que necesita que pasen 3 meses a partir de la fecha que se empadrona. Pero si esa persona llega aquí y no se puede empadronar, y daré las claves para la dificultad que tiene la persona que llega para poderse empadronar, porque primeramente el que llega
sin estar, sin tener documentación, nadie le hace un contrato de alquiler. Primeramente eso, porque ¿qué casero le va a hacer un alquiler a una persona que dice, mire, que yo estoy ilegal? Lo primero que le piden es un contrato de trabajo para saber que está trabajando y puede pagar el alquiler. Lo siguiente es que le pide un aval bancario o un aval de alguien que tenga solvencia económica para poderle hacer ese contrato. Un seguro de impago que también va basado a que la aseguradora le hace seguro de impago si esa persona tiene un contrato de trabajo o tiene los recursos para poder hacer frente a a esos gastos que puede afrontar con un alquiler. Y todas esas trabas se presentan para la persona que llega de manera irregular. Y esa dificultad enorme que encuentra que aún que alguien, por ejemplo, alguien le puede decir, yo le cedo una habitación, pero para ceder una habitación a una persona que viene irregular, tiene que tener alguien que sea conocido. Claro. Tiene que tener a alguien que allí por lo menos que dé la cara por él. Y bueno, algunos pueden venir con esa suerte, pero no todos pueden venir aquí con la suerte de decir, yo tengo a alguien allí que me puede facilitar esa forma. Decía Amnistía Internacional que os gobernos deben garantizar os dereitos humanos básicos e fundamentais para as persoas que emigran. Isto está sucedendo? Antes, cando David facía referencia, fixo como unha distinción de dúas situacións, non? De irregularidade e como vir desde os países de procedencia. A primeira que facía de que alguén xa este aquí e reclame para poder vir é o que a lei chama reagrupamento familiar. Sí. Vale, entón, claro, co reagrupamento familiar hai que demostrar unha serie de condicións, pois que se ten traballo, que se ten vivenda, que se ten traballo e que se teñen os recursos económicos necesarios para poder levar a cabo esa reagrupación. Para manter os membros da familia. Exacto, para que podan vir asegurando unha cobertura de necesidades mínimas, non? Esa quizás é a máis fácil, vale. A máis fácil, non? Pero bueno, para chegar aí, hai moita xente que pasou primeiro por un período de irregularidade hasta que encontrou traballo ou levaba un tempo empadronado, etcétera, etcétera. Porque, a ver, ahora mismo a lei, si queres pedir a residencia, si queres pedir o permiso de residencia, hai que levar 2 anos empadronado. Claro, pero esos 2 anos é un período de tempo que, vale, o mellor para exercer determinados dereitos teñen que pasar 3 meses, como decías, para a tarxeta sanitaria, Sí. 4 empadronado para acceder aos recursos básicos de servicios sociales, como son prestacións sociais básicas. Claro, 2 anos, as prestacións sociais básicas non dan cobertura 2 anos para que alguén poda subsistir sin poder ter unha situación administrativa que garantice que o podan contratar, que garantice que pode contratar servicios ao mesmo tempo, que pode, non sei, pedir un crédito, que pode ter unha tarxeta, que pode ter unha conta bancaria. Claro. Algo como eso, que todo pasa cando hai unha situación irregular, todo pasa, e así o recolle a lei, neso que di que os poderes públicos teñen que garantir, non, que os estranxeiros teñan os mesmos dereitos que os españoles unha vez que están no territorio. Claro, pero hai unha dilatación no tempo que non é fácil. En ese sentido, seguramente David, cando chegou a España, pasou un pouco polo mismo. Bueno, el caso mío particular que era distinto, pero sí que tuve un proceso también de trabajo, especialmente cuando fui a regularizar a mi esposa, que fue la que llegó segundo a mí para convivir aquí conmigo. Para las personas que vienen, que están aquí,
para poder tener una vivienda digna, hablamos ya de un alquiler. Ya no vamos a hablar de que se pueda comprar una vivienda. Un alquiler. Para que sea un alquiler de una vivienda digna, hay que ver cómo tienen que vivir muchas veces esas personas que vienen, que uno se trae a la hermana, el otro se trae a la hija, el otro se trae a... Bueno, vienen 5 o 6 de una familia para meterse en un piso, pero no tienen otros recursos para poder hacer En frente. el mejor de los casos. En el mejor de los casos, Porque efectivamente. ahora ya no se meten en una vivienda, se meten de alquiler en una En habitación una habitación. de una vivienda. Y de si es un posible, piso. en esa habitación ponen 2 literas, una de un lado y otra de otro, con un pasillo por el medio para que puedan dormir allí 4 personas. Eso para poner un ejemplo sencillo y práctico, porque aparecen cosas por ahí que son terribles. Entonces, todo eso, pues, no hay una respuesta que uno pueda decir cómo se puede solucionar. No. Ahora mismo, perdona David, hay un problema importante y es que ya dejemos a un lado de lo de la vivienda digna, ¿vale? El derecho a la vivienda. El derecho a la vivienda, exacto. Vale, el derecho a la vivienda que lo normal, vamos a hablar de alquiler, lo normal, si alguien, yo misma como española o alguien que viene de fuera, sea de la nacionalidad que sea, quiere alquilar un piso, lo normal es que nos vayamos a una agencia inmobiliaria. Sí. Vale, ¿a dónde va uno? El primer recurso que tiene más conocido en el entorno en el que está son las agencias inmobiliarias. Sí. Las agencias inmobiliarias hacen como los bancos, ¿vale? Un estudio de riesgos. Sí. Entonces, para asegurar el alquiler, ¿qué piden? Nómina de por lo menos un año, que se lleve trabajando un año. Un año. Eso ya es imposible. Eso es Claro. un hándicap que ya no sirve. Para el que esté irregular, ya no encuentra vivienda. ¿Qué nos queda? El otro mercado no regulado, por así decir, o el Claro. boca a boca, o que alguien pueda decirte, oye, pues conozco a alguien que alquila o que alquila habitaciones. En realidad, eso ya es un impedimento. Las inmobiliarias lo primero que plantean es, al que va a buscarla, dice, es un mes de fianza y un mes de alquiler. Pero el propietario está pidiendo 2 meses de fianza y un mes de alquiler. O 3, dependiendo. Dice, pero, y cuando le pregunta, pero la ley no dice que no se puede más de un mes. Sí, la ley dice eso, pero el propietario puede. Y digo, y usted se lo hace, usted hace el contrato. Digo, si la ley dijera que si usted como inmobiliario, usted que se encarga de hacer los trámites de contrato y todo, para esa persona a la que usted está arrendando, si dijera que usted no puede hacerlo porque la multa se la pondrían a usted, seguramente que ningún propietario le pediría a usted que hiciera 2 meses de aval y un mes de alquiler, o 3, como usted me dice. Eu teño unha cuestión. Todo isto que falades do aluguer reflictese tamén no traballo. Mentres unha persoa está irregular, para traballar ten que traballar en economía sumerxida. Sí. Isto abre lugar á explotación laboral, a que traballe moitísimas horas e cobre o que non é xusto. Polo tanto, unha vez máis, estáse vulnerando os dereitos de persoas que están en situación irregular. Isto, de algún xeito, o Estado teno que saber, porque son os que poñen o prazo de 2 anos. O prazo de 2 anos, o prazo de 3 meses Claro, para estar no país, e senón unha prórroga por algo justificable para poder estar hasta 6 meses. Os concellos poñemos para optar ás axudas e a Xunta, as administracións poñemos o requisito de levar pois o mellor 4 meses empadronados. Quero decir que, de alguna maneira, parece que todo contribuye un pouco a que a situación irregular non se regularice coa rapidez, non? Porque un necesita comer
chegou hoxe, mañá necesita comer. Claro, Chegou hoxe, hoxe necesita donde dormir. claro. Quero decir, non se pode estar ás pensas de dentro de 4 meses, de dentro de 2 anos, e logo hai xente que si ten a posibilidade, aínda sendo irregular e tendo o millor xa en trámite pois o asilo, a residencia, o que sexa, lle surde a oportunidade dun traballo, bueno, pois porque a veces funcionan as redes de amistades ou tal, había xente que traballaba en economía sumerxida, pero digo, mira, eu quero regularizar isto, non? E que traballes con todos os dereitos. E non avanzamos. Quero decir, non hai tampouco a posibilidade, pois súrseme isto, eu teño a posibilidade, reúno casi todos os requisitos, non? E logo vense todo abaixo como un castillo de naipes, porque esas situacións sí que se dan, de xente que o mellor ten en trámite pois o asilo internacional, e mentres está en trámite siguen coa búsqueda de emprego, siguen coa búsqueda de formación, etcétera, etcétera, e logo cando xa está todo cas condicións para regularizar, pois resulta que non lle conceden o asilo e volvemos á casilla de salida. Non? E cando non che conceden o asilo, hai unha orden de expulsión do país. O cal, claro, a situación, como a revirtes? É complicado. Eu xa vin perder a xente o traballo por esa situación. Perden o traballo porque, de alguna maneira, a súa situación administrativa non permite que sigan traballando con un contrato de traballo. E, ao mesmo tempo, non axiliza nada. Hai que facer un procedimento de reclamación de tal porque non lle concederon o asilo e digamos que todo se paraliza, queda nun tempo que mentres dure o procedimento non se resolven outras cousas, cando a lei di o contrario. Claro. Pero en realidad esas situacións pasanlles no día a día. En este proceso entran distintas administracións en Sí. xogo. Sí. Ese es el problema de tratar al ser humano como un número, como un objeto en el que lo presenta allí como una parte de una estadística en la que viene a formar parte de un proceso administrativo, pero que tú no tienes ningún valor hasta que alguien pues se le ocurre que bueno, pues tenemos que sí, vamos a concederte el derecho de asilo, vamos a concederte el permiso de residencia, pero mientras tanto eres un número allí sin valor. No eres un ser humano tal como... Con todos los derechos. Con todos los derechos. Entonces, mientras eso sucede, esa persona pues tiene una incertidumbre terrible porque no sabe qué va a suceder. Es parte del maltrato prácticamente al que el mismo sistema del país a donde llega le hace mella a su condición como ser humano. Es ahí donde se vulneran todos los derechos, donde la persona pierde toda dignidad. El emigrante que se encuentra en esa situación es una persona que tiene muy baja autoestima regularmente porque al no tener nada seguro, al no tener nada decidido por parte de otro que tiene que decidir por lo que se le va a conceder, entonces esa persona pues se encuentra en una situación completamente desamparada, ¿no? Podríamos decir. Y eso es lo terrible, eso es David, lo... Esa autoestima baja en realidad ya se trae, porque uno sale de su país por unas circunstancias que si no existieran no saldríais. Pero con una pequeña diferencia de la autoestima, es que la persona que se arriesga a salir de su país, algunos en una lancha, en una patera, algunos en un vuelo ilegal, un vuelo legal, pero que al entrar al aeropuerto ya está completamente ilegal, pero por lo menos viene seguro, no viene corriendo ese riesgo, pero
cualquiera de los dos casos, pero especialmente aquellos que vienen atravesando el mar y haciendo esa travesía terrible en la que muchos pierden la vida, luego encontrarse, cuando sale de allí, esa persona es la más valiente del universo. Y me imagino que tiene una autoestima muy alta para asumir ese riesgo y salir de su tierra, abandonar su familia para llegar a... La ilusión de una vida mejor, entendemos, ¿no? Claro. Claro, con otras oportunidades Luego, que de donde uno viene no las hay. Y luego llega aquí para encontrarte en una situación que supuestamente se tiene entendido, porque todos tienen entendido que en Europa se respetan los derechos humanos. Y ahora pues estamos viendo que por culpa de unos pocos, pues se está forzando a aquellos que aparentemente tienen todavía la iniciativa de llevar a cabo políticas que sean correctas y que sean adecuadas para estos seres que para ellos son unos seres que vienen de otro lugar al que no le corresponde. Entonces, pero para estos seres que vienen de otro lugar que no le corresponde, que debían de prestarle un poco de dignidad, un poco de... Entonces se encuentran aquí estas personas que llegan con esta situación en la que todavía no se le puede brindar, el Estado no le puede brindar la garantía necesaria. Yo podría decir no la garantía necesaria, sino la garantía mínima de que esa persona se sienta con dignidad, aunque viva mal, aunque no viva bien del todo, aunque no tenga los recursos económicos necesarios, aunque no tenga las cosas que necesita, las básicas, pero que por lo menos pueda sentir que ahí, a donde él llega, a donde él vive, no va a haber nadie que tenga la intención de caerle a palo por la calle o que le pueda dar patada porque tiene que irse a dormir debajo de un puente o en un soportal o en a donde sea que tenga que ir a parar esa persona porque no tenga los recursos necesarios. Eu quero preguntar, falando do paso necesario, porque a plataforma Regularización Ya impulsou a través da loita de varios colectivos migrantes unha iniciativa legislativa popular, que isto explícano moi ben na súa páxina web, que é o mecanismo que temos como cidadanía para facer chegar as propostas e que se debatan e que se aproben no Congreso. En este caso, para a regularización extraordinaria de máis de 500.000 persoas migrantes que viven nun limbo. Non sei se coñecedes esta iniciativa e se credes que saindo adiante esta ILP deixarían de vulnerarse os dereitos das persoas migrantes. Hombre, por lo menos tendrían máis oportunidades. A ver, se por un lado facemos a reflexión de que necesitamos, ¿no? O goberno estatal anunciaba que se necesitan miles de inmigrantes que para realizar traballo en España, ¿no? E, por outro lado, non facilitamos o feito de que se podan regularizar, entón estamos poñéndolles un hándicap. É dicir, hacia fora, ¿no? Transmitimos un mensaxe de venid, sí, ¿no? Pero logo chegar aquí, en realidad non se cumple a expectativa do que intentamos transmitir afora. Porque logo, bueno, volvemos a unha irregularización que ademais vai victimizando máis, porque se eu viña para Culleredo, pero en Culleredo non consigo cousas, me teño que trasladar a outro sitio. Entonces estou sempre como volvendo á casilla de salida, porque se en calquera ayuntamiento de Galicia, para acceder ás prestacións básicas, vale, ten que levar 3 ou 4 meses empadronado, se eu me cambio de municipio, E volver a empezar. E volver a casilla, unha casilla para atrás. Entonces, claro, a ver, nese sentido, bueno, ou non, porque en realidad todo depende do reglamento que teña das prestacións, por exemplo, cada concello.
É dicir, no momento que un se empadrona nun concello, por exemplo, en Culleredo, pero dentro dun ano me vou a outro aí ao lado, o que vai xa non teño que pasar, digamos, salvo que o teña recollido no regulamento das prestacións municipales ese concello. É dicir, empadronado en Galicia xa levo un ano. Nun dos concellos galegos levo un ano. Claro, se o municipio que eu me desplazo, o concello que eu me desplazo, ten un requisito que sea empadronado aquí tanto tempo, xa non o cumplo. Claro. Aínda que leve un ano aquí. Hai moita xente que está irregular e non eleva bastante máis de 2 anos. Quero decir, ahora mismo, toda esa xente que levaba nunha situación irregular, pero que ten non maneira de demostrar que leva empadronado, que ten unha vivienda, o mellor a situación de traballo que non é algo, non todo o mundo, nos pasa igual a nós, quero dicir, o mercado do traballo está como está, o mellor non ten traballo, pero leva con unha situación máis ou menos, bueno, pois traballando períodos de tempo, 6 meses, 2 meses, pasando dun traballo a outro, e esa situación o mellor tira abaixo a regularización. Xa. Entonces, que hai que esperar? Os 2 anos e ter o traballo efectivo, contrato indefinido, que cumplas co requisito de levar un ano traballando para que a agencia inmobiliaria xa alquile a vivenda que necesitas para poder pedir, sabes, ou para a reagrupación ou para a residencia ou tal. É un pouco que unhas circunstancias pisan ás outras. É dicir, xa temos a vivenda ou xa estamos empadronados, xa temos unha axuda para o alquiler, pero resulta que non a podemos facer efectiva porque como non teño contrato de traballo, non me alquilan, onde alquilo? Teño diñeiro para pagar cunha axuda municipal, unha prestación social de emerxencia para alquiler. Pago de fianza e alquiler. E resulta que logo non podo levala a cabo, non podo alquilar, porque non me alquilan. Claro. Sí. O sea, estamos un pouquiño sempre nesa situación que agrava a regularización, a integración social, que polo que... Casi como circular. Ti falabas na entrevista previa que tivemos de proxectos de integración social e sociolaboral que levabas con cada núcleo familiar como educadora. Todo isto ten que ver. E probablemente se levara a cabo o que pide regularización ya, todo sería máis fácil tamén incluso como traballadora dos servizos sociais. Por poñer un exemplo, esta mesma mañán, non? Unha familia que levan un ano así aquí, en situación, bueno, son solicitantes de asilo internacional, vale. Non puderon alquilar piso cando chegaron, porque non tiñan nin aval, nin conocían a nadie, familia con un neno, moitas situacións de... xa non é racismo, discriminación, non ten traballo, non me vai pagar, e si son vagos, e si non traballan, e si non buscan, e si se me quedan coa casa. Bueno, ao final, 3 persoas vivindo nunha habitación. Bueno, teñen unha oportunidade, unha prestación, un deles empezou a traballar, vale? Bueno, eu sempre digo, polo menos que podan cobrar o salario mínimo, que a veces nin eso, non? O sea, habría que estar vigilantes máis de determinadas cousas que se cumplan. Vale, entonces, hoxe me decía, e como temos contrato indefinido, un deles, xa temos unha proposta para alquilar piso. Mucho, 600 euros. E digo, 600 euros, eso aquí é barato. Ahora, tal e como está o mercado de vivienda, de precios e tal, partimos de mínimo 600. Baratísimo, tal. Como encontraches? Non foi por axencia inmobiliaria. Bueno, pois co tempo que levan aquí é unha forma de vida digna e intachable, vale? É de xente traballadora, que se busca a vida, que intenta tal. Bueno, pois o boca a boca, que ao final foi o millor aval que puderon ter. Cando non debería. Sí, a lei non fala de aval de como te conozco e creo que eres buena familia. Claro. No. O sea, pois así, e 600 euros de alquiler, claro, que vas decir cando
é do que partimos. 650 é o mínimo que hai agora. Xa. Entonces, aínda tendo un contrato de traballo indefinido, vale, que xa non é un contrato de traballo que vai a durar 3 meses ou por obra determinada. Non, indefinido vas a traballar salvo que suceda, non sei, que cerra a empresa, que haxa un ERE, que Aínda con todo o boca a boca. aínda con todo o boca a boca. Es que eso también se convierte en O una boca a boca. situación discriminatoria Efectivamente. para las personas que andan buscando alquiler. Efectivamente. Una persona que tiene el caso como contaba. Yo tengo unos amigos que han venido de Venezuela y ellos necesitan pasar a alquilar un piso. Entonces, el ayuntamiento al que corresponde le ha conseguido, después de ellos llevar todos los trámites de documentación para presentar que le aprobaran la estancia aquí, que le dieran, como son refugiados venezolanos. Entonces, él ha comenzado a hacer un curso que le han mandado a través del ayuntamiento, del curso de la Junta, haciéndolo ahí en la fundación, en la laboral, para prepararse para un currículum, poder presentar un currículum a una empresa para incorporarse al mercado de trabajo. Pero mientras tanto le han gestionado a través del ayuntamiento lo que es la RISDA, pro vivienda, alquiler, para que ese dinero pues sea para alquiler, pero donde quiera que van, tienen el dinero para pagar el aval. Pero el RISGA no sirve como aval de nada. Bueno, no sirve de aval, Ni el RISGA, no le sirve de nada. que es la Renta de Integración Social Claro. Gallega, no es que sirva para la vivienda solamente. A ver, el RISGA es Renta de Integración Social Gallega. Es sí. una prestación de subsistencia, de mínimos, ¿vale? Sí. Que nunca llega. O sea, nunca va a dar para todos los gastos que Para se todos los generan en una gastos, sí. familia, ¿vale? Pero, claro, el RISGA es una prestación que hoy la tienes, mañana lo mismo la pierdes por no haber sellado en el Servicio Público de Empleo, Sí, la tarjeta de demandante de empleo. Entonces, no es aval de nada, no es garantía. El RISGA, el ingreso mínimo vital, no es garantía. Una pensión de alimentos, por muy alta que sea, una pensión de discapacidad, una prestación de discapacidad, no sirve, no, no sirve. ¿Qué sirve? Una nómina. claro. Fuera de eso, claro, todo eso no sirve de Pero nada. es que volvemos entonces a lo mismo. A la casilla de salida. A la casilla de salida. ¿Qué dignidad puede tener una persona? ¿Qué garantía después del Estado ya saber que esa persona está viviendo ese proceso y sabe que lo tiene en tu territorio y que esa persona está aquí? ¿Por qué el Estado no puede presentarle a esa persona un mínimo de garantía de que por lo menos si no es en este caso la Junta, ya no vamos a decir que es el gobierno central o la administración central, no, la Junta, si no es la Junta, que por lo menos el ayuntamiento al que corresponde, al ayuntamiento donde está empadronado, que haya un organismo dentro de la Junta o del Estado que permita que el ayuntamiento pueda presentarle, porque yo digo el ayuntamiento porque es el último eslabón, diríamos, de contacto que tiene esa persona con el Estado. O sea, o el primero, mejor dicho. Es el primero, primero. Porque para todo lo que Sí, necesitas presentar, el primero, te piden exacto. un El informe primero es de el los servicios ayuntamiento. sociales. El ayuntamiento es donde primero presenta el empadronarte, ¿no? Presentarte allí y decir, estoy viviendo en tal sitio. La primera solicitud. Sí, la primera solicitud. Aunque no tengas contrato con un recibo de la luz. Exacto. Pero pues ya el Estado está informado de que esa persona existe como individuo en tu comunidad. Por tanto, ya puede articular los recursos necesarios para que esa persona esté viviendo dignamente. Entonces, debía de ser el Estado ya preocuparse porque tú tienes ya dentro de tu territorio a alguien que se ha confesado delante de ti diciendo, estoy aquí, estoy presente. Por tanto, si viene esa persona, como en este caso viene con un niño, que es uno de este grupo,
es el individuo más vulnerable que puede existir. Un matrimonio que viene con un niño, porque el matrimonio, si viene solo, a lo mejor alguien le dice, yo tengo una habitación pero para una persona, y yo tengo una habitación pero para otra persona. Y a lo mejor en casa de dos amigos, a lo mejor pueden estar allí muy tranquilos los dos durante un tiempo. Pero ¿dónde van estos dos individuos con esta pequeña criatura que arrastran con ellos? ¿Y cómo puede este niño tener algo de dignidad si los padres no la pueden conseguir para ellos? ¿Y qué estado que se preste de buena vergüenza puede darse esa situación que haya un pequeño que ya tú lo reconociste dentro de tu territorio porque entró ahí o entró con un visado o entró de la manera que fuera, aunque fuera en una patera que entrara? Ya lo viste, ya las autoridades te informaron de que entró y lo registraste, está en tu territorio. Pues entonces, lo mínimo que tiene que tener el Estado ya es los recursos necesarios para que ese menor no esté sufriendo inclemencia y desastre en su vida. Si se quiere... A lo mejor puede ser también falta de movimiento social. A ver, Sí, voy a pues sí. echar una piedra a vuestro Sí, tejado. sí. Quiero decir, quien más padecéis, ¿vale? Todas las incoherencias de la ley, todos los inconvenientes, Sí. los plazos, tal, los que llegan se encuentran con toda la problemática. Pero a lo mejor, lo digo, no lo tomes en sentido personal, lo digo a nivel asociativo, no, desde luego. y de ONGs. Todas estas cuestiones, ¿no?, que están ahí, que se encuentran todos los días en la labor de todos, a lo mejor habría que haber como más trabajo de petición de cosas, pues que no se tarde tanto. Pero esto está pedido no Congreso. Claro, pero Por en colectivos realidad migrantes. todos los movimientos se hacen con el movimiento social. Sí. Claro, Quiero decir, es que ese es claro. uno, pero habría que presionar a lo mejor más, porque en definitiva ellos son los grandes Ti perjudicados. falábasme na entrevista de que sería genial poñer como un buzón de suxerencias ás persoas migrantes e tamén que non o léramos dende a nosa perspectiva cultural, porque esa é Choca, outra, aí xa hai esa é choco, outra. claro. Nós temos que tratar de ter unha ollada antirracista, decolonialista e esto es outra película. Pero probablemente a escoita activa e levar a acción sería algo Mira, bastante indo ao útil. básico, hoxe fallannos dúas persoas Sí, porque en realidad a visibilización de un pensa, vamos a ver, nos vemos como personas de dereitos, non? O falábamos ao principio, pero logo por outro lado non nos visibilizamos. Entón, detrás do que se escribe e das peticións que haxa ao Congreso, ao Ayuntamiento, non sei que, ten que haber caras, porque Sí. o papel, se non lle pos cara, é papel. Sí. xa. Entón, Parece que no me existe. refiro a que ese Sí. movimiento, por eso, bueno, o día da entrevista che falaba a ver, Sí, nos, ao mellor a nivel local, quen lebra o tema das migracións, sobre todo das situacións irregulares para que administrativamente podades ter todos os dereitos, vale, pois ao mellor habría que, por parte vosa, escribir un pouquiño máis. Da mesma maneira, cando vamos a calquer outro sitio, hai os libros de reclamacións, vale? Nos temos os libros de reclamacións, os supermercados teñen libros de reclamacións, queixarnos, as queixas, ao mellor quedan en saco roto, pero moitas veces son as que axudan a mellorar as institucións, a mellorar os servicios, a mellorar as empresas. se sirve de aporte nestas entrevistas previas a precisamente unha das persoas que faltou hoxe. Esta persoa dicíame que o primeiro sentimento ao chegar é o de vergonza, porque de repente tes colgado o estatus de ilegal, de irregular. E o segundo é o medo ás autoridades e tamén ás institucións. Eu creo que diante da vergonza e do medo é moito máis que xustificable que esas persoas hoxe quixeran faltar.
Claro, pero claro, Hai que sacar creo que hai que estar xa noutra situación un pouco máis avanzada para poder decir, vale, pois creo, porque non é a miña experiencia nin a miña mm, vivencia para decir, bueno, pois xa estou aquí, vou plantar cara e agora vou falar en nome da miña colectividade. mm. Non sei, David, ti como o ves? A son de eso que comentaba, yo quiero comentar en este espacio y quizás sea la manera que lo hago, lo digo de una manera rotunda. Eh, y ojalá le llegara a sus oídos el señor Rajoy. ¿Cuánta taza de vino se tuvo que beber el señor Rajoy para, o el ministro, o el secretario que organizó el tema de la ley, de que el emigrante, para poderle dar, después de X tiempo viviendo aquí, la nacionalidad, por ejemplo, tenía que llenar un formulario y contestar unas preguntas para que ver si estaba integrado socialmente? Y pensando, eh, era un refrán que decía mi abuelo. Dice, se hacen tantas cosas cuando se está harto de vino que si se tiene la mente lúcida, a lo mejor se piensa mejor. Yo digo que hay leyes que se firman después de comer. Porque después de comer, cuando te ha bebido 2 o 3 botellas de vino, pues te entra todo por la mano. Te lo pone delante y todo lo firma. Y yo creo que muchas de estas se firmaron así. Especialmente esa que hizo Rajoy. De hacer que los emigrantes que están de manera regular, para poder obtener la nacionalidad, tienen que ir a firmar, a llenar un test, hacer un examen y comprobar de que esa persona socialmente está integrada. ¿Qué es lo que integra a una persona? El hecho de saber cuánto cantantes forman parte del folclore español, que aparece en esa pregunta. Otra pregunta que le hacen, nómbreme cuántos presidentes ha tenido la democracia española, nómbreme cuántos de ellos. Mire, señor, ¿usted cree que me interesa a mí como ciudadano que vengo de un país y que no sé ni leer ni escribir y que lo que tengo es hambre en mi tierra, saber exactamente cuántos presidentes ha tenido República Dominicana en la democracia? Digamos que no es muy justo ese examen de Sí. nacionalidad, ¿no? Pero ¿usted cree que eso es, y tal como decíamos, muchas de estas personas son personas que no saben ni leer ni escribir, son analfabetas? Entonces, ¿qué le puede preguntar a esa persona? ¿Qué puede aprender? Porque ¿a qué viene esa persona? Está trabajando. Usted imagínese que esa persona ha venido y se ha internado y ha vivido 3 o 4 años como interna en casa de familia. ¿A qué se dedica esa persona? ¿A ver la farándula de la televisión o a trabajar en esa casa? Porque entonces ya usted está entrando en un ámbito discriminatorio. Claro. Porque si esta persona no puede ir a hacer el examen, entonces no tiene derecho. Porque no puede hacer ese examen de ninguna manera. Y para la nacionalidad, bueno, es una garantía, es una garantía para la administración de que cumples un requisito Es que más de cumple un integración requisito. social. Pero es un requisito que ha puesto el Estado discriminatorio para esas personas. Sí. Una vez hecho el examen para la nacionalidad, Sí. y detectáis este tipo de cosas, ¿dónde os quejáis? Porque no hay un sitio o no. A ver, yo sí me presento a una oposición, ¿no? Para sacar una plaza en Culleredo, donde sea. Sí. Y hay algo que no me parece ajustado a la ley o a las bases de tal, pues lo impugno, lo denuncio, lo tal. Sí. ¿Vosotros esto tenéis manera de hacerlo?
lo hacéis. A ver, yo entiendo que las asesorías jurídicas de determinadas ONGs, ahí sí que están en el trabajo del día a día. Sí, Pero claro, no puede recaer solo en ellos. Es lo que digo del movimiento social, ¿no? Que a sí, veces todo ese tipo de cosas, fíjate, yo nunca le oí, mira que conozco gente que a lo mejor se presenta, no oí nunca una queja al respecto, como la que estás diciendo tú. Bueno, a lo mejor también es cierto que muchas de las familias de inmigrantes que conozco ni siquiera están pensando en presentarse claro. al examen de nacionalidad. O Sí, sea, porque hasta llegar ahí, lo de menos ya es hasta eso. llegar Claro, ahí tienen mucho Sí. hay todo un recorrido, ¿no? proceso. Claro. Entonces, bueno, pero ese tipo de cosas hay que. Yo soy mucho de decir siempre que si estoy descontenta, ¿vale? En los sitios a los que voy y hay libro de reclamaciones, uno tiene que poner una reclamación si la atención conmigo no fue acertada, siempre y cuando tenga razón, o sea, dentro de mis derechos como usuario de ese servicio, de lo que sea. Porque si no, eso no Non emerge. consta. Pero No, eso no esto que emerge. yo le he Y como comentado eso hay muchas cosas. es una Claro, pequeña anécdota claro, claro, para poner claro. de manifiesto cuál es la situación en la que permite el mismo Estado, permite que se pueda vivir o que se pueda tolerar para las personas que llegan de otro país al territorio español. Eu teño unha consulta, dándolle a volta a todas estas preguntas, que tipo de axudas se ofrecen dende as institucións e incluso dende as ONGs, dende Mestura, que ACO traballa moito, Ujú. creo que tamén é un bo apoio para os servizos sociais, para as persoas, para os colectivos migrantes. Que tipo de axudas pode recibir unha persoa que acaba de chegar? Claro, o que era o que decía David antes, depende como chegue. Vale. Sí. E, Depende como chegue. e que... Razóns humanitarias, trata, explotación sexual, digamos que a vía é máis rápida. Vale, Vale? Porque son uns condicionantes que, de algunha maneira, protexen máis á persoa. Hai que protexela porque está máis vulnerable. Situacións de asilo internacional, o que tarde a solicitud do asilo internacional e non tardan pouco. xa. Vale? Non tarda pouco. Entonces, aí xa entramos en espacios de tempo máis largos. Mentres, a formación e os recursos que, polo menos desde os servizos sociais básicos, vamos podendo ofrecer. Pero non son dereitos plenos de integración social, porque seguimos tendo, vale, podemos ofrecer e orientar hacia algún recurso de formación, pero o tema da vivienda ofrecemos axudas e prestacións sociais básicas, Sí, pero non cubrimos todo o ano de alquiler. claro. Ou Cubrimos, sexa, este bulo espallado dende a ultradereita e que tanto alimenta o relato de odio que agardo non chegara ou non se palpe, non se sinta en Culleredo, eh, agora me contaredes, ese bulo de viven de pagas, que? Sí. pero é que ahora mismo ese bulo se estende tamén a españoles, quero decir, tamén se di o mismo de españoles que viven de pagas, de toda aquela paga que o Estado ou a autonomía saque, non? De algunha maneira van entrampando. Sí. A ver, o que sí está claro é que hai xente que si quere traballar e se busca a vida, hai economía sumergida un montón, vale, que non aflora, xente traballando sen contratos, cunha xornada de 8 horas ou 12, non hai inspeccións, non hai nada, bueno, pois eso é unha situación moi irregular, o sea, doble irregular. O irregular está nunha situación laboral irregular tamén, Sí. non? E seguramente lle sumamos máis cousas. A ver, eu entendo que aquí ao millor eu non o vivo, ese odio aquí en Culleredo, No. non o vivo. No, particularmente lo que yo observo con los paisanos míos que son dominicanos y que eh, estamos ahí todos los días juntos en muchos sitios, no veo yo esa forma. Nosotros mismos somos muy críticos con nosotros mismos
los dominicanos tenemos un humor, digamos que a veces un humor negro, va, buscándole buscándole la vuelta porque nosotros tenemos, la mayoría de los dominicanos, pues somos de color, negro, los mulatos, y a mí, cuando yo digo que soy dominicano, muchos dominicanos incluso dicen, ¿cómo? Pero yo no sabía que tú eras dominicano, yo pensaba que tú eras gallego, digo, porque tú no sabes todavía distinguir los acentos. Pero podrías pasar como hijo de un inmigrante retornado, No, pero sí, es que tranquilamente, es lo que soy. porque tienes una, Sí, es es lo que que soy. tienes unas facciones. Conta un pouco a túa historia. Sí, es lo Si que queres. soy. Sí. Eh, Mi padre era gallego. Mi padre era de aquí, de un pueblecito de aquí, de Órdenes, del municipio de Pontecarreira. Ujú. Entonces, mi padre fue a Santo Domingo en los años 50, 55, creo que llegó a Santo Domingo en el año 55, o el año 54, y murió allí. Bueno, murió de una manera trágica, pero estaba establecido allí. Y después, casi con la misma edad que tenía mi padre, decidí venir para conocer aquí la familia. Y bueno, llegué aquí, me integré en la, en la comunidad como parece que parezco gallego, pues no parezco dominicano, hasta que me junto con los dominicanos, porque todo el mundo que está alrededor mío, que no es dominicano, se da cuenta que sí tengo un acento. Los dominicanos no se dan cuenta que yo tengo un acento que no es gallego. Pero todo el gallego que está a mi alrededor, al oírme hablar, sabe que que no soy gallego. Claro. Entonces, ya, esos son los que me preguntan. ¿Pero tú de dónde eres? El gallego que me pregunta, ¿pero tú de dónde eres? Y bueno, pues tengo acento dominicano. Pero los dominicanos que, que somos así, como decíamos, a veces tenemos un humor así un poco... eh, no tenemos esa observación de ver si el otro es negro, si el otro es blanco. Yo puedo contar la anécdota de mi niño que, que llegó un día a casa de unas amigas dominicanas, un niñito así, un niño Misael, de añito y medio, y él llegó y se parase en la puerta y estaba un grupo de mujeres allí, todas, y dice, "Hey, ¿cuántas mujeres guapas?" Bueno, un pequeñito así, de añito y medio. Y todas se quedaron, uy, qué niño más educado, qué niño más contento, qué niño bueno, todo haciendo fiesta con él, porque él no observaba en ella que la mayoría todas eran negras. Él no había pensado nunca, ni nunca oí en él decir, preguntarle a su madre, mami, ¿por qué fulana es de ese color? Él no hacía esa distinción, porque en mi casa pues nunca se hizo con nadie. Llegaban amigas de nosotros a casa y no había ningún trato de decir, no, que fulana es negra o que fulano es blanco. No, no lo hay, no se hace. Y además en el contexto en el que vivimos, pues eso, pero no, yo particularmente no considero que aquí en Culleredo haya ese trato de ver vejante, ¿no? Xa por ir rematando, tanto por historias que escoitarás ti como educadora e tamén na túa vivencia personal, que significa a nivel emocional e identitario deixar a túa terra para empezar nunha nova? Es bastante difícil, es duro, porque eh, primeramente salimos de nuestra tierra porque con unos objetivos, eso es lo primero que nos marcamos. Voy a ir porque tengo este propósito, porque algunos vienen con el propósito de poder tener un mejor nivel de vida en la tierra allí.
y después muchas veces eso se transforma. Al llegar aquí y encontrar comodidades y encontrar solucionado muchos problemas que tienen en la tierra, se termina olvidando aquello y se quedan aquí o viven aquí durante mucho tiempo, prácticamente toda la vida, y después muchos se quedan porque les sorprende el fin de su ciclo vital. Claro. Se mueren aquí y ya no queda otra. Y otros que estamos luchando siempre por decir, pues, algún día me tengo que ir. Y yo creo que algunos todavía llevan ese pensamiento desde que salen de su tierra a venir aquí, es con el propósito de mejorar. Y yo particularmente soy de lo que digo. Si yo salí de mi tierra y dejé mis gentes allí, dejé mi familia, mi madre, mi hermano y mis seres queridos, lo dejé allí, con el propósito de volver a mi tierra algún día con una mejor presentación de vida para mí, también para poder participar con mis amigos, y no lo hago, para mí sería un fracaso. David, vai ser que eres fillo de emigrante galego e levas a morriña pero á inversa. Sí, Claro. Levas a morriña pero á inversa. efectivamente, pero es por eso, porque donde uno nace y se cría, esa es su tierra. Pertences a mí. Sí. Mira, ti que, bueno, eu vendo así o vosso proxecto e tal, que partíades un pouco de como se emigraba, de como se emigrou en España, non? Sí, Que cando se emigraba en España moitas veces iba o cabeza de familia, sí, non? Ao largo dos anos, si é certo, eu lle comentaba outro día a Carmen que si hai cambios na maneira da inmigración ahora, non? Porque, a ver, salvo os que veñen en situacións moi desesperadas ou por situacións de guerra e tal, os que agora emigran non veñen solos, non ven o cabeza de familia. Agora cada vez están chegando máis a familia inteira, co desarraigo, non? Que se supón de deixar os abuelos. Antes sí, se emigraba e aquí se deixaba aos fillos a cargo dos abuelos sí. ou dos tíos ou tal. Agora, moitas das familias que chegan de moitos países de Latinoamérica veñen papá, mamá e os nenos, papá, mamá e os nenos. Non emigra un e logo se pide reagrupación familiar cada vez. O sea, eso tamén denota que nos países non hai alternativa nin para os que quedarían de red familiar extensa, Sí. non? Nin para os nenos que quedarían con esa familia. En realidad, as situacións teñen que ser moi críticas e malas para marchar todos a unha, xa. Xa. E ti que percibes a nivel emocional e identitario, como lles afecta a inmigración a esas persoas? Lle vai afectar o mellor máis pero creo que a quen máis factura lle vai pasar é os nenos. Sí, Sí, porque a ver, realmente os adultos o facemos, emigramos por unhas necesidades, vale? Pero é que os nenos e adolescentes os sacamos das súas raíces, da súa familia, do seu entorno. Non cambiamos de culleredo para cambre e nos vemos o que lle pasa a David. Xa verei cando volvo, Claro. non? O máis puro canto de Rosalía de Castro. Non Sí. sei cando volverei. sí, Pois, nese sentido, creo que como rapaces socializaron ali, realmente as costumbres, a cultura é outra, é a quen máis factura vexo que lle pode pasar, porque ao fin e ao cabo o adulto está pensando en tirar para adiante, en encontrar posibilidades de traballo, en cubrir as necesidades básicas da súa familia, mentras que, claro, os rapaces teñen que facer novas amistades, claro. unha cultura nova, Sí. teñen moitos máis problemas, penso. Cuando tú decías que ahora vienen los padres, vienen con los hijos, y fíjate que yo te diría que quizás sería lo mejor que pueden hacer, porque yo te voy a contar una situación que se ha vivido durante muchos años y durante mucho tiempo en cuanto a lo que es la inmigración
tanto de mi país para otros países como Estados Unidos y así, y ahora viniendo para Europa, que la emigración de Latinoamérica para Europa ha crecido de los años 80 para acá. Después de las famosas aquellas Olimpiadas y todas aquellas situaciones que se vivieron de auge en España, de crecimiento, eh, actividades deportivas y eso que aprovechaba la gente para coger un visado y venir. Luego, pues, parece que les contentó a algunos y ya cogieron el camino y comenzaron a venir, especialmente las mujeres primeramente. Y ahí es donde viene el problema. Esas mujeres que llegaron en los años 90 aquí o los años 80 y pico, pero especialmente las que vinieron en los años 90, venían y dejaban allí ya una familia, muchos niños, 12, 3 niños, algunas más, y estaban aquí trabajando en casa de familia, en lo que fuera. Estaban haciendo aquí algo de dinero para mandarle a sus hijos allí. Pero ¿con quién dejaban a sus hijos? Muchas veces no estaban con su padre, si algunos ni siquiera estaban. Estaban con algún tío o con los abuelos. Y esos niños pues se estaban criando allí solos. Y la madre mandando de aquí dinero para criar esos hijos. Y después que lo habían dejado con algunos con meses y otros con algunos pocos años, 2 o 3 años, cuando la madre lo querían pedir para podérselo traer, que ya se habían organizado aquí, habían pasado 2 o 3 años, por lo menos 10, y entonces ya no traían un niño, traían un adolescente. Y venían esos niños con una carencia tremenda, porque primero no se habían criado allí con una figura paterna ni materna allí en su tierra. Estaban con unos abuelos que lo malcriaban o unos tíos que lo malcriaban, porque esos niños iban creciendo y ya había rifirrafi entre ellos y sus tíos. Mira, tú dame dinero porque mi madre te manda dinero para que tú me des. Y bueno, esas cuestiones de los niños, de los críos, esas incomprensiones de que no tienen todo, pero lo poco que podían tener, pues querían que se le diera porque su madre estaba mandando dinero y ellos lo sabían. Claro. Para que a ellos se le atendiera. Pero a lo mejor ni siquiera le llegaba bien a los niños y a los tíos para poderlo criar. Pero la madre, para poderlo tener mejor, luego los reagrupaba. ¿Cuándo los reagrupaba? Cuando tenían, tú lo puedes saber, que eres trabajadora social, los reagrupan con 13, 14 años. Claro. Un cambio escolar que no es el de aquí, Claro. porque cuando llegan aquí su nivel académico está 2 o 3 cursos por debajo del de aquí. Y luego llegan aquí ya con una costumbre hecha allí. Niños que se han criado en un barrio y que a ellos les gusta estar por ahí, por las calles, dando carreritas, el día que llueve, corriendo por el medio de la carretera para mojarse, bañarse por allí. Otros pues jugando pelota o vitilla con el amigo por allí, por las canchas, o si la hay en su barrio, o vete a saber haciendo qué, esos niños, cogiendo unas costumbres y unos hábitos bastante a veces desagradables. Y llegan aquí, donde las cosas funcionan distintas. ¿Y qué problemas se encuentran esas madres con esos niños aquí entonces? Porque ya están aquí, pero ¿a dónde lo tienen? Con 13 años, ¿a dónde lo tienen? En su piso. ¿Quién se lo va a cuidar mientras ellas van a trabajar? Son niños que aún necesitan cuidado, porque con 13 años, pues sí. 13 años que se tienen que incorporar a una escolaridad obligatoria hasta los 16, exacto. Con 2 años o 1 año, en el mejor de los casos, por debajo del curso que le tocaría por edad, con lo cual siempre va a haber un desfase de edades en tu clase con lo que te tocaría por edad. Sí. Y se junta una cultura nueva, unas normas nuevas, con fase de adolescencia. Sí. Y de ahí donde han surgido esas bandas, esos problemas que hay. Se vuelven más vulnerables aquí, adaptables a cualquier circunstancia. Aquí, por lo pronto en España, o por lo menos en Europa, pues esos niños pues aún se les tiene y se le atiende y se ve un poco por sus necesidades y se controlan. Pero ¿qué sucede cuando se iban a Estados Unidos?
En Estados Unidos no se tiene estas mediciones para ellos. Allí era como llegar a la selva. Llegar a Estados Unidos, esos niños con 13 años, esas madres que se lo pedían después de unos años llegar a Estados Unidos, esos niños con tantos problemas de drogas que hay en las calles, con tantas dificultades, se convertían en auténticos delincuentes muchas veces. ¿Y qué hacía el gobierno de Estados Unidos? Lo deportaba. Una vez que ya tenía mayoría de edad, que ya pasaban 2 o 3 años, lo deportaba para Santo Domingo. ¿Y qué van a hacer esos niños llegando a Santo Domingo? ¿Qué aprendieron? En pocos meses que estuvieron en Estados Unidos, ¿qué aprendieron? A utilizar una pistola, un revólver, a utilizar... Y es lo mismo que van a querer hacer cuando llegan a Santo Domingo. Y en Santo Domingo hay mucho problema de inseguridad precisamente por ese sistema que durante muchos años se tuvo viviendo. Deportaciones de Estados Unidos para Santo Domingo. Esos niños llegaban allí otra vez, porque ya no eran niños, ya eran hombres. La madre no lo podía atender, el gobierno no lo iba a atender. Si hacían alguna fechoría y era leve, pues lo que hacían era que lo deportaban. Si había un delito, lo metían en la cárcel y vete a saber qué tiempo iban a pasarse en la cárcel en Estados Unidos. Pero si eran pequeñas trastadas, el gobierno lo deportaba para Santo Domingo. Entonces, o lo deporta todavía, pero han llegado a Santo Domingo y ese es también ese problema que hay en Santo Domingo de inseguridad. É que a maternidade, a migración e a adolescencia é outro tema, pero creo que hoxe vamos chegar a Tacó. Quero darvos as gracias de corazón aos dous, a ti, David, por vir e contarnos a túa experiencia e o teu punto de vista de outras realidades, a ti como educadora social, Isabel, graciñas por vir hoxe e por compartir con nós. Agardo que este video podcast que Cruzas en Mirar sexa de axuda. Gracias a vos. Gracias.